Vamos a entrar en la reflexión de la palabra y lo haremos ya en el capítulo 10 del libro de Esdras. El capítulo 10 del libro de Esdras dice de la siguiente manera: Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y de rodillas ante el templo de Dios, un grupo numeroso de israelitas, hombres, mujeres y niños que lloraban también amargamente, se juntó a su alrededor. Entonces Secanías, hijo de Jehiel y descendiente de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: Nosotros no hemos sido fieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres extranjeras de naciones paganas. Sin embargo, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos a despedir a todas nuestras mujeres extranjeras y a sus hijos y que se cumpla la ley, tal como tú y quienes respetan el mandamiento del Señor nos aconsejan. Así que levántate, porque esto es algo que a ti te toca hacer. Nosotros te apoyaremos. Anímate y manos a la obra. Entonces Esdras se puso de pie e hizo prometer solemnemente a los jefes de los sacerdotes y de los levitas y a todos los israelitas que cumplieran su compromiso, y ellos lo prometieron. Luego Esdras se retiró del templo de Dios para ir al cuarto de Jonatán, hijo de Eliasib, donde pasó la noche sin comer ni beber nada, porque estaba muy triste por la infidelidad de los que habían vuelto del destierro. Después se hizo un llamado general en Judá y en Jerusalén para que se reunieran en Jerusalén todos los que habían regresado del destierro. A todo aquel que no llegara en el plazo de 3 días, según lo determinaron los jefes y consejeros, se le expropiarían sus propiedades y se le expulsaría a la comunidad de los que volvieron del destierro. Por lo tanto, todos los hombres de Judá y de Belén se reunieron en Jerusalén el día 20 del mes noveno, es decir, en el término de 3 días, todos ellos sentados en la plaza del templo de Dios, temblando a causa de aquel asunto y de la lluvia que caía. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: Ustedes han pecado al casarse con mujeres extranjeras, aumentando así la culpa de Israel. Por tanto, aquí ante el Señor y Dios de sus padres, reconozcan ustedes que son culpables y cumplan la voluntad del Señor, apartándose de la gente pagana y de esas mujeres extranjeras. Y toda la gente respondió en alta voz: Sí, haremos lo que tú nos ordenes. El capítulo continúa hasta el versículo 44. Y el versículo 44 dice de la siguiente manera, dice: Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras, pero las despidieron a ellas y a sus hijos. Bueno, ya estamos en el último capítulo del libro de Esdras. Hemos llegado ya al final de este libro. Y quizás recordar un poco todo lo que hemos visto durante todas estas semanas en este libro, y hemos estado reflexionando en él, de aquel grupo que regresa del destierro, regresa a Jerusalén, pero llega con una misión: reconstruir el templo, reedificar el templo. Y no fue fácil, encontraron oposición, obstáculos, pero finalmente lo hicieron. Se restablece el templo y con ello la adoración, la relación con Dios. Pero luego, un tiempo después, varios años después, regresa un segundo grupo. Ya ha reconstruido el templo, regresa un segundo grupo, y es un grupo compuesto esencialmente por sacerdotes y levitas, y entre ellos llega Esdras. Y ya estaba reconstruido el templo, pero ahora Esdras llega con la misión de enseñar, de practicar, ¿no?, de estudiar, de practicar y enseñar la palabra de Dios. Este es el segundo propósito, o la segunda misión. Ya reconstruir el templo, ahora lo que va a hacer que nuestra relación con Dios se mantenga firme: estudiar, practicar y enseñar. Pero Esdras recibe una terrible noticia. El pueblo, y principalmente los líderes, han cometido pecado al juntarse y casarse con mujeres extranjeras, es decir, con mujeres que vivían en esas tierras, mujeres paganas, mujeres de los pueblos paganos, y que
estaban entregados a idolatrías y a prácticas impuras, se casaron con esas mujeres y tuvieron hijos. Y esta es la terrible noticia, y entonces ahora toca actuar. Y el domingo anterior vimos que esta acción significaba que estaban violando la ley de Dios. Entonces había una consecuencia, era la separación de Dios. Al violar la ley de Dios, la consecuencia es la separación de Dios. Porque Dios es santo, no puede estar delante de algo pecaminoso. Entonces existe separación. Y entonces Esdras tiene la misión ahora de hacer cumplir la ley. Y en este capítulo 10 vemos que precisamente se cumple la ley. Finalmente, después de un tiempo de oración y de exponer esta situación, el pueblo y los líderes reconocen su pecado. Pero no solo reconocen su pecado, toman acciones. Es importante lo que vamos a ver en este capítulo. Lo primero que vamos a ver es que las personas que escuchan, no solamente escuchan, aceptan lo que están escuchando, reconocen que han hecho algo malo, pero luego no solo reconocen, actúan. Saben lo que tienen que hacer y entonces lo hacen. Reconocen que están mal y que tiene que haber un cambio y entonces lo hacen. Y esto es algo importante para nuestra vida. Porque muchas veces tenemos problemas en esto. Muchas veces reconocemos que estamos mal, pero no hacemos un cambio. Y el no hacer un cambio, entonces es como seguir en la misma situación. Proverbios 28:13 dice: quien confiesa su pecado y lo deja, alcanza misericordia. Dice: quien encubre su pecado no prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla misericordia. No solo es el reconocimiento, la confesión, sino es la acción de apartarse lo que va a generar realmente un cambio, lo que va a restablecer nuestra relación con Dios. Muchas veces reconocemos que estamos mal. Hay personas que reconocen que están mal, que hay algo mal, que sí, que la palabra de Dios es cierta, que lo que están escuchando en una clase es cierto, que lo que están escuchando en una predicación es cierto. La palabra de Dios les hace reflexionar que es cierto, pero luego ahí se quedan, en el reconocimiento y no en la acción de entonces de actuar en respuesta a lo que he aprendido, lo que he escuchado de la palabra. Es como que una persona reconoce que está, una persona que sufre obesidad, reconoce que está mal algo en su cuerpo, reconoce que debe de bajar de peso, pero no lo hace. Y entonces el problema seguirá igual. La persona que reconozca que vive un sobrepeso, que tiene sobrepeso, no va a cambiar hasta que no empiece a hacer ejercicio, hasta que no cambie su alimentación, hasta que no cambie sus hábitos alimenticios. Si solo reconozco que estoy pasado de peso o que tengo obesidad, que necesito bajar de peso, pero no lo hago, seguiré estando igual. Hay personas que sufren de alguna adicción y se dan cuenta que tienen una adicción, pero no lo dejan, porque probablemente lo sientan difícil o se han acostumbrado demasiado, o piensan que pueden vivir con eso. No es solamente reconocimiento, es la acción de actuar en respuesta a lo que ya he aprendido, a lo que he escuchado. Durante ya más de 2 meses, casi 3 meses, casi 3 meses ya de que hemos regresado al templo, hemos empezado a darnos cuenta que hay que hacer cambios en nuestra vida. Todo el tiempo que estuvimos en casa resguardados, la situación que hemos vivido durante todos estos meses nos ha enseñado que necesitamos hacer cambios en nuestra vida.
Esta pandemia que nos tocó vivir nos enseñó que necesitamos hacer cambios en nuestra vida, que necesitamos dedicar más tiempo o más recursos a nuestra salud, fortalecer nuestra salud, cuidarnos más, hábitos de limpieza. Nos ha enseñado que necesitamos hacer cambios. Lo triste es que muchas personas, a pesar de haber vivido lo que hemos vivido, no han hecho el cambio. Reconocen que tienen que hacer un cambio, pero no lo han hecho. Y es triste vivir en una situación en la que solamente estamos reconociendo que hay algo mal, pero luego no hacer algo para remediarlo. El cambio verdadero o el cambio efectivo a nuestra vida se hará cuando empecemos a actuar en consecuencia como resultado de aquello que ya hemos aprendido y hemos entendido que debemos hacer. El no hacerlo, el solo escuchar y el solo reconocer, pero no hacerlo, nos deja en una situación igual o peor. Nos deja quizás en una situación peor porque ahora nos pone en una situación de indiferencia, de hipocresía. Sé que hay algo mal en mí, pero bueno, seguiré así. Es una actitud de indiferencia. Y tarde o temprano sufrimos las consecuencias de eso. Una vez más, Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado no prosperará. Y esa acción de encubrir nuestro pecado es muchas veces reconocer que estoy mal, pero bueno, no puedo cambiar. Hay personas que dicen esto, sí, sé que estoy mal, pero no puedo cambiar. Y entonces su situación es peor, porque se están haciendo indiferentes. Y tarde o temprano su conciencia se va haciendo más dura, más rígida. Se están adaptando o se están acostumbrando a ese estado lamentable de vida. Y este es lo más triste. Muchos de nosotros probablemente vivimos así. Vivimos una fe triste. Nos hemos acostumbrado a vivir una fe frágil, débil o a medias. Y creemos que está bien así. Lo terrible de esto es que nos pone en una situación más lamentable. Por eso dice Proverbios, quien encubre no prospera, pero quien lo confiesa y se aparta. Las dos acciones, reconocimiento y acción inmediata. Reconocer, pero luego actuar. Entender, comprender, pero luego actuar, luego hacer. Esa es la parte que lleva al cambio. Y aquí es lo que está sucediendo. Esdras está haciendo entender al pueblo que ya sabían lo que estaba mal y no es posible que regresen y otra vez sigan igual, porque le está hablando a un pueblo, le está hablando Esdras, se está dirigiendo al pueblo que ha sufrido el destierro, que ha sufrido el exilio y por causa del pecado, por causa de desobedecer a Dios, por causa de no hacer la voluntad de Dios, cayeron ante sus enemigos, fueron desterrados y ahora salieron libres por la misericordia de Dios y regresan y otra vez igual. Esdras está diciendo, no es posible que no hayamos aprendido nada. No es posible que todo lo que hemos vivido no nos haya enseñado que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Yo me pregunto cuántos de nosotros estamos en esa situación. No es posible que todo lo que hemos vivido no nos haya enseñado algo o no hayamos aprendido algo y no nos haya hecho cambiar. No es posible, después de vivir todo este año difícil, toda esta situación y que aún seguimos viviendo, no es posible que no estemos aprendiendo algo. No es posible que no estemos aprendiendo algo y que no haya un cambio en nuestra vida. Ya regresamos al templo, ya estamos otra vez en el templo, pero no es posible seguir igual, tiene que haber un cambio. Durante todo este tiempo he aprendido, la palabra de Dios me ha enseñado muchas cosas, pero ahora no solamente llenar mi mente de conocimiento de lo que ya sé que es bueno, lo que ya sé que es malo, sino que tengo que hacerlo ahora.
Porque eso va a generar el cambio. Y aquí en el capítulo 10 vemos que finalmente el pueblo lo hace. Todos los que habían cometido esta acción de casarse con mujeres extrañas y tener hijos, finalmente entienden que han hecho mal y entonces toman manos a la obra y abandonan, renuncian, se separan de su esposa y de sus hijos. Probablemente la acción nos parezca cruel y cruda. Probablemente no nos parezca exagerado, sobre todo el pensar porque los adultos pues ya son responsables, pero los hijos eran inocentes. Los adultos son responsables, pero los niños son inocentes. Pero eso también nos enseña algo. Si bien esto es muy radical, porque sí hay vidas inocentes que están pagando el precio del pecado que cometieron los adultos, pero esto nos está enseñando algo, que cuando hacemos algo mal, que va a afectar a nuestra vida o que afecta a nuestra vida, siempre van a quedar consecuencias. Esto nos enseña algo, que aunque aquí finalmente el pueblo lo hace, de todas maneras hay un daño que ya se hizo y que no se va a poder cambiar. Hay una consecuencia. Ahora tendrán que vivir con esa culpa y ahora también con la responsabilidad o la conciencia que sus hijos tuvieron que despedirlos. Es algo, probablemente pensemos, es algo radical, algo exagerado, pero nos está enseñando también que cuando nosotros hacemos algo que afecta a nuestra vida, quedan consecuencias. La persona que por algún tiempo fumó y aunque dejó el cigarro, sus pulmones quedaron débiles. Es interesante que ahora también precisamente en lo que hemos vivido, a las personas vulnerables ante la enfermedad del COVID, del coronavirus, estas personas, como las personas que fumaron o que fuman, estaban dentro del grupo de personas vulnerables. No solo los que fuman, sino también los que fumaron, porque aunque lo dejaron, dañaron sus pulmones, afectaron sus pulmones y quedaron débiles y eran parte de la población vulnerable. Tenemos que aprender que todo lo que hacemos tiene consecuencias y por eso debemos evitarlo. Todo lo que hacemos tendrá alguna consecuencia y por eso tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Aquí es algo radical, triste, porque los niños son los que sufrirán. Lo que quizás nos ayude a entender el asunto real de esta situación es que, no propiamente eran esposas, sino más bien eran amantes. No propiamente al decir que se habían casado o probablemente se habían casado es porque se habían separado, divorciado de sus esposas para juntarse, es decir, ya estaban casados y se habían separado para juntarse. El profeta Malaquías es quien va a traernos un poco de luz a este asunto. ¿Cuál era el asunto real que se estaba viviendo? Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16 dice: ¿acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos los unos a los otros, violando así la alianza que hizo Dios con nuestros antepasados? Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. El profeta está hablando precisamente de esta situación que Esdras se está enfrentando. El profeta Malaquías es también el profeta que actúa durante este tiempo y que explica esta situación que Esdras se enfrenta. Dice, versículo 12: ojalá el Señor borre de nuestras naciones a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Se está refiriendo a
levitas y a los sacerdotes. Pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aunque preguntan ustedes ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que ustedes han faltado a la promesa que le hicieron a su mujer con quien se casaron cuando eran jóvenes. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué quiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Es decir, ¿qué era lo que había sucedido? Estas personas que se habían juntado con mujeres extranjeras ni siquiera eran propiamente sus mujeres, habían sido sus amantes, habían dejado a sus esposas por juntarse con ellas y en esa infidelidad, en ese adulterio tuvieron hijos. Es decir, el pecado era realmente grande. Y las consecuencias, por supuesto, terribles. Tenemos que entender que cuando nosotros nos separamos de Dios, realmente nuestra vida cae en una espiral hacia la desgracia. Y por eso tenemos que tener cuidado. Porque aunque nos levantemos y aunque regresemos y aunque nos arrepintamos y hagamos acciones para cambiar, siempre habrán consecuencias que difícilmente podremos borrar y que tenemos luego que aprender a vivir con ellas. Por eso es tan importante el mantenernos en fidelidad a la voluntad de Dios. Esdras está aplicando aquí una acción, reajustando, y hay acciones radicales, pero tenemos que entender que a veces para poder remediar la situación o salir de esa espiral de desgracia en la que hemos caído, a veces tenemos que tomar acciones radicales. La persona que ha caído en alcoholismo y finalmente decide dejarlo, no puede decir, bueno, ya no voy a tomar de lunes a sábado, pero el domingo voy a tomarme una copita. No, tiene que ser radical. Muchas veces tiene que abandonar amistades, a veces hasta trabajo. Tiene que tomar acciones radicales para que realmente salga de esa desgracia en la que ha caído. Habrá consecuencias, pero tiene que a veces tomar acciones radicales para salir de la desgracia. Hay en todo lo que hemos hablado hasta ahora asuntos importantes que tenemos que analizar. Primero, ¿estoy consciente de qué son las cosas que necesito cambiar? ¿Soy consciente de mis faltas, de mi culpa ante Dios? Y si lo hago, no solo soy consciente, sino que tomo acciones en consecuencia a ello. Tomo acciones para cambiar eso. No solo reconozco, sino que estoy tomando acciones para cambiar mi vida. Y también el otro asunto. Soy consciente de que si tomo una decisión en contra de la voluntad de Dios, mi vida realmente va a caer en desgracia. Hasta un punto en que quizás logre levantarme por la gracia y misericordia de Dios, pero habrán a veces terribles consecuencias. Soy consciente de qué tan terrible será mi vida si tomo decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Pensemos en esto. Tenemos una misión:
restaurado nuestra vida espiritual. Tenemos la misión de restaurar nuestra vida espiritual. Estoy consciente de qué es lo que tengo que hacer para restaurar mi vida espiritual. Estoy haciendo lo que sé que debo de hacer para restaurar mi vida espiritual. Y estoy consciente de que habrán consecuencias de toda mi desobediencia, pero que tengo que aprender a vivir con ellas y rogar de la misericordia y la ayuda de Dios también para esas consecuencias. Estoy consciente de que si sigo desobedeciendo a Dios, la desgracia será cada vez más grande en mi vida. Dios te ama y quiere que tú vivas plenamente. Pero está en tu decisión obedecer o no al plan de Dios a tu vida. Que el Señor te bendiga.